Hola a todos, bienvenidos a mi clase. En la clase de hoy vamos a continuar con el nuevo HSK2, HSK2 3.0. Y en la clase de hoy vamos a empezar una nueva unidad, unidad 3. Y en unidad 3 vamos a aprender los complementos verbales, Bueno, vamos a ver. Bueno, los complementos verbales, ¿qué es eso? En chino, los verbos con complementos expresan el resultado de la acción y también a veces añaden información sobre el resultado o estado de la acción. Y también a veces cambia el significado del verbo. Por ejemplo, en la clase de hoy vamos a usar este carácter wan, que significa terminar, después del verbo principal para indicar la acción que está terminada. Y en la realidad hay muchísimos complementos verbales en la realidad. Bueno, si sabes inglés, el concepto es similar, es muy similar como inglés. Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra to put. En inglés, en español significa colocar, poner. Pero, ¿qué pasa si agregamos la palabra o la preposición out? To put out. En este caso, en inglés sería apagar fuego. Ya no tiene el significado de poner, colocar. En chino es más o menos similar. En inglés tenemos muchísimo más ejemplos como come out, come back, go out, go in, cosas así. Y en chino es más o menos similar. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona este complemento verbal. Primero tenemos el verbo. Y luego ponemos el complemento verbal. Y finalmente, si tienes un objeto, en este caso ponemos el objeto después de complemento verbal. Bueno, ahora tenemos el problema. ¿Qué carácter? ¿Cuál es el verbo? Para muchos estudiantes les cuesta mucho identificar el verbo correctamente. ¿Por qué? Porque cuando estos estudiantes cuando aprenden las acciones o los verbos solamente memorizan la pronunciación sin saber el significado de cada carácter. Entonces, primero tenemos que saber el significado literal de cada carácter. Por ejemplo, tenemos 喝茶 significa beber té. 喝 es verbo y después 茶 té es el objeto. Ten cuidado. Bueno, empezamos con 吃饭. Ten cuidado. Si piensas 吃饭 significa comer, sería un problema. Ten cuidado, 吃饭 literalmente significa comer y con algo. Arroz, comida o en inglés meal. Entonces ten cuidado aquí. 吃 es el verbo. Fan es el objeto. Voy a repetir. 吃 es el verbo. Fan es el objeto. Eso es muy importante. Luego, igual, tenemos 做饭. Aunque tiene significado de cocinar. Pero no, hay que memorizar como hacer comida. 做 significa hacer, fan significa comida. Hacer comida. Luego, 看书. 看书. Si piensas es leer, entonces nunca vas a identificar el verbo. Ten cuidado, 看书 es ver el libro literalmente. Entonces el verbo es 看. El verbo es 看. Ten cuidado, el verbo es 看. Luego tenemos 打电话. Puede ser llamar, pero literalmente es golpear o pegar algo fuerte. Y después 电话 significa teléfono, número de teléfono. Entonces ten cuidado, 打 es el verbo. Luego, 开车, ten cuidado. Si piensas es conducir, manejar, sería un problema. Ten cuidado, 开车 es manejar, conducir un carro o coche. Entonces tenemos 开 y con 车. 车 significa carro o coche. Luego tenemos 考试. Puede ser hacer examen, pero sería mejor
考 significa poner a prueba o ponerse a prueba en este caso. Y 试 significa un examen o prueba. Entonces, 考试 también puede ser un sustantivo, por ejemplo, 一个考试. Pero 考试 también puede ser un verbo con un objeto. Bueno, hay un concepto muy importante. En el idioma español, un verbo puede ser que tiene una palabra. Pero en chino son dos palabras, un verbo con un objeto. ¿Qué es eso? Por ejemplo, 跳舞, 跳舞 en español es solamente una palabra, bailar, un verbo, bailar. Pero en chino, literalmente significa saltar una danza. 跳 significa saltar. Wu en este caso significa un baile, una danza. Entonces, el verbo es 跳. Ten cuidado. Otro ejemplo, 唱歌, 唱歌. En español podemos decir cantar, pero en chino literalmente es cantar canción, cantar canción. Entonces el verbo es 唱, el objeto es 歌, la canción. Bueno, después de ver los verbos, ahora vamos a ver los complementos verbales. Ahora, en realidad hay muchísimos. Y en esta unidad solamente vamos a aprender 完, terminar. Y usamos en esta clase para los ejemplos. Luego tenemos 晚, 晚 significa tarde. Y 好 puede ser un complemento de verbo, indicar la acción sea hecho bien o terminada correctamente. 会 expresa la habilidad de adquirida o conocimiento. Y después tenemos 懂, 懂 es enfatizar la comprensión intelectual. Y tenemos 对, hacer algo correctamente. Bueno, ahora en esta clase vamos a usar 完 para nuestros ejemplos. Y 完 significa terminar. Por ejemplo, terminar de comer el desayuno. Entonces siempre es primero con el verbo 吃, 吃 es el verbo, ten cuidado. Después de 吃 ponemos el complemento 完. Entonces 吃完 y desayuno es 早饭. 吃完早饭. Siempre es verbo, complemento verbal, objeto. Verbo, complemento verbal, objeto. Si dice 吃早饭完 incorrecto. 晚吃早饭 igual incorrecta. Siempre ponemos el complemento verbal después del verbo. Luego vamos a ver terminar de leer. En español usamos leer, pero en chino, como sabemos, es 看书. Necesitamos el objeto 书. Entonces, el verbo es 看. Terminar 完. Luego 书. 看完书. 看完书. Luego tenemos este terminar de cantar, canción. En este caso, cantar, cantar es 唱. Y después terminar es 完. Y finalmente tenemos objeto 歌. 唱完歌. 唱完歌. Terminar de cantar la canción. Ten cuidado, en chino necesitamos el objeto. Bueno, ahora tenemos otro concepto importante. Algunos verbos tienen dos caracteres. Por ejemplo, 工作, 工作, 认识, conocer, 介绍, presentar, introducir, 准备, preparar, 休息, descansar. Para estos verbos, si quitas el segundo carácter, se perderá su significado. Entonces, para tener el significado de trabajar, conocer, presentar, introducir, siempre necesitamos dos caracteres juntos. Y vamos a ver dónde ponemos el complemento verbal. Por ejemplo, terminar de preparar el desayuno. En este caso, el verbo es 准备. No es solamente el 准 o solamente 备. Necesitamos ambos caracteres. Y luego tenemos 完, 准备完. Y luego tenemos 早饭, 准备完早饭. Luego terminar de presentar, introducir. Aquí no tenemos objeto. El verbo es 介绍,
介紹 y luego terminar 介紹完 Entonces no tenemos objeto en este caso. Bueno, tenemos otro grupo de acciones donde el segundo carácter no tiene el significado concreto ni es un objeto físico. Por ejemplo, tenemos 学習 solamente con 學 ya es suficiente para expresar, estudiar o aprender este significado. Y luego tenemos 跑步 igual, solamente con 跑 ya es suficiente para indicar correr. 游泳 nadar, 說話 en la realidad 說話 es hablando algo. Y luego 睡覺 dormir con 睡 ya es suficiente para indicar el significado dormir. Y ahora tenemos 學完 normalmente no necesitamos 習. Y luego terminar de correr decimos 跑完步. Y en la realidad 步 tampoco es necesario porque con 跑完 ya sabemos es terminar de correr. 游完泳 igual tenemos 泳 pero en la realidad usamos 游完 ya es suficiente. Luego tenemos terminar de hablar decimos 說完. Terminar de dormir decimos 睡完覺 睡完覺 aunque 覺 no es necesario si no te gusta. Bueno, vamos a continuar. Y para forma negativa usamos 沒 con verbo y complemento de verbo. Luego no pongas le ya que la acción no está realizada. Y también hay una forma de verbo con bu y con complemento de verbo. Pero esta forma tiene un significado diferente. Aprenderemos en el futuro. No aprendemos en esta clase ni esta unidad. Por ejemplo, no ha terminado de comer el desayuno. Entonces usamos 沒吃完早飯. 沒吃完早飯. Luego no ha terminado de presentar. Decimos 沒介紹完. 沒介紹完. Luego tenemos no ha terminado de dormir. Tenemos 睡完覺. Y en este caso decimos 沒睡完覺. 沒睡完覺. Ahora tenemos el resumen de nuestra clase. Primero tenemos que memorizar, tenemos que saber siempre es verbo con complemento verbal y finalmente ponemos el objeto. Luego, para forma negativa, agregamos el carácter沒, siempre usamos沒antes del verbo y el resto son iguales. Entonces es沒con verbo y con complemento verbal y después con un objeto. Y ten cuidado, siempre hay que identificar el verbo correctamente. Por ejemplo, terminar de comer, decimos 吃完飯. No es 吃飯完, ¿por qué? Porque 吃 es el verbo, 飯 no es el verbo. Luego, 休息完, necesitamos 休息 para decir descansar. Necesitamos ambos caracteres. Entonces, terminar de descansar es 休息完. Después, 睡覺, solamente el carácter 睡 tiene el significado de dormir. Entonces decimos 睡完覺. 睡完覺. Bueno, ya está la clase de hoy. Si tienes cualquier duda, puedes dejarlas en el comentario y voy a responder pronto. Gracias, hasta luego.